Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es bueno iniciar esta Comisión de Asuntos Exteriores intentando que en esta legislatura la Comisión del Congreso de los Diputados pueda tener una nueva posición común española actualizada sobre Cuba, cosa que creo que será posible en breve a la luz del diálogo entre los distintos grupos para integrar una transaccional. Cuba, régimen de economía planificada, esto quiere decir régimen comunista, ha llegado a la conclusión del fracaso de sí mismo como régimen viable, no en la forma que colapsaron otros sistemas comunistas a finales del siglo XX, sino como ahora se producen las transiciones políticas en muchos países, a partir de un reconocimiento tácito de este fracaso y de una aproximación y de una apertura, utilizando el lenguaje que se ha utilizado esta mañana y también el lenguaje que utiliza el régimen castrista. Una apertura hacia la Unión Europea y una apertura mutuamente aceptada hacia Estados Unidos. Una breve referencia a aquello que nos interesa más, que es la Unión Europea, porque nosotros somos Estado miembro de la Unión Europea. Durante todos estos años, España ha tenido una posición común ante Cuba. Y cada Estado ha hecho una interpretación de esta posición común, porque esta posición común también incorporaba un apartado referido al diálogo crítico. Y respecto al diálogo crítico, los anteriores gobiernos, especialmente el gobierno del presidente Aznar, tuvo una interpretación especialmente restrictiva, extrema, de negarse a mantener un diálogo crítico con un régimen, porque el diálogo en relaciones internacionales no se establece habitualmente con los amigos o los muy amigos, se establece con el que piensa distinto, con el que mantiene posiciones confrontadas para hacerle notar y hacerle ver que sus posiciones se tienen que acercar a tu punto de vista y a tus valores y a tus posiciones sobre los derechos humanos. Había una posición común de la Unión Europea que yo creo que en términos políticos en su momento España no aprovechó, que el ministro Moratinos fue ampliamente criticado por modificar y modular la posición española dentro del marco de la posición común de la Unión Europea, que a nosotros nos pareció bien por profundizar en el diálogo crítico para decir al otro que tenía que evolucionar y reconocer tácitamente los errores que está reconociendo. Hay otra dimensión que es aplaudida también por parte de los distintos textos, que es la nueva posición de la Administración norteamericana. Y nosotros creo que también lo podemos saludar y celebrar. Cuando se terminen los 8 años de mandato del presidente Obama, seguramente la decisión tomada por parte del presidente Obama respecto a Cuba formará parte de uno de los elementos más relevantes. Y me acuerdo perfectamente una tarde de comisión, un miércoles por la tarde de la anterior legislatura, cuando nos llegó la noticia del final del cambio de posición de Estados Unidos, como los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores improvisamos una declaración institucional que ya fijaba una posición común de esta comisión. Pero, como ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, el progreso material, la apertura, el comercio internacional no garantiza por sí mismo la evolución hacia los estándares de derechos humanos que queremos para Cuba como un régimen democrático. El progreso económico per se no garantiza una evolución hacia los derechos humanos, aunque sí un mínimo de progreso económico, como decía el profesor Trías Fargas, seguramente no es posible que arraigan los derechos humanos. Es por esto que es bueno que las distintas iniciativas hagan una referencia explícita a la necesidad del respeto a los derechos humanos. Una mención y un recuerdo a aquellos opositores. A mí no me gusta para nada la expresión disidentes, porque hablar de disidentes quiere decir entrar en la lógica del régimen cubano, los que disienten con el régimen cubano. A mí me gusta mucho más hablar de opositores democráticos, de aquellos que hemos conocido, de la oportunidad que yo tuve también de encontrarme con Osvaldo Payá en su casa en La Habana, o de Berta Solé, que nos ha visitado algunas veces en este Congreso de los Diputados. Se tienen que apoyar los derechos humanos y me parece apropiado e incluso inteligente la aproximación de poner el acento en los derechos laborales para intentar que un régimen de economía planificada que evoluciona sea especialmente sensible
a los derechos laborales. Dos referencias para terminar, señor presidente. Creo que otros países europeos, se ha hecho referencia al movimiento audaz del presidente Hollande o a la buena gestión de la alta representante Mogherini, otros países han sido más activos en el acompañamiento de Cuba en esta transición hacia la apertura y la consolidación de algunos derechos humanos. Y segundo, creo que la referencia a la necesidad de que Cuba adopte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es básico como mensaje de futuro para el Gobierno cubano, porque esto es el Estado de Derecho, porque estos son los instrumentos internacionales de los que nos hemos dotado para garantizar que los ciudadanos en cualquier parte del mundo estén protegidos por el Estado de Derecho en sus derechos humanos. Y, finalmente, ha habido una larga discusión sobre si incorporar la referencia al embargo. Nunca hablaremos de bloqueo, que es el lenguaje del régimen, del embargo en la transaccional. Parece ser que esto será posible. Lo celebramos, aunque lo que nos tiene que interesar es, como europeos, ser más activos y, como españoles, que siempre hemos tenido una posición importante dentro de la Unión Europea, aún más a la hora de remover esta posición común, que es antigua, que es del siglo pasado en muchos sentidos. Nada más y muchas gracias, señor presidente.